hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy 25 de mayo damos comienzo al programa 335 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 335, que corresponde al miércoles 25 de mayo, el Día de la Patria, y como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las operetas de la prensa hegemónica que prepara Hugo Muleiro en la voz de Alejandra Benaglia. A continuación, Política Nacional de Carlos Solubica y, cerrando el bloque, la columna de Jorge Mancinelli titulada Soberanía Energética. Hacemos un breve paréntesis para informar sobre nuestros otros medios de comunicación y damos inicio al segundo bloque con Irene Ring y este título: Si Larreta llegara a ser presidente. A continuación, la columna de Raquel Papalaro sobre educación, trayendo un informe sobre el estatuto del docente en Cava. Cerramos el bloque y el programa con las efemérides históricas que prepara Edgardo Marchiota. Dicho esto, ¿qué te parece, Alejandra, si comenzás con tu columna? La prensa opositora se acerca a Milei, igual que Macri, por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. La repetición de la sentencia sobre un modelo político agotado, el relato del hartazgo de la población, el acostumbrado antiperonismo y la insatisfacción con algunos sectores de Juntos por el Cambio acerca cada vez más a los medios opositores al extremista Javier Milei, infaltable en los primeros planos noticiosos de las últimas 2 semanas. Tratando de dotar de fundamento a este trabajo de promoción sin el cual Milei no sería una presencia política significativa en la Argentina, Van der Koy escribió el domingo en Clarín que el ultraderechista representa un giro liberal de una parte importante de la sociedad y que esa es la premisa en la que trabaja Macri.
Confirmó esta toma de posición escribiendo a continuación sobre un orden político que hace décadas no da respuestas. Y solo le faltó reforzar la consigna de los 70 años que en alguna etapa Macri recitaba. El mismo día, Morales Solá reforzó escribiendo sobre falta de esperanza y enojo de la población por la indiferencia de los gobernantes. Ya el lunes, la secuencia continuó con el primer plano dado a Patricia Bullrich y su definición de fondo. La gente quiere un cambio drástico como el que Milei postula a los gritos. Las reiteradas réplicas de Alberto Fernández a Cristina Kirchner durante el viaje a Europa, aparentemente relatadas en detalle por algún allegado, habían motivado en Clarín, Infobae y La Nación unos días de cierta bonanza en el trato al presidente, pero sus idas y vueltas respecto de los ingresos de la patronal agraria volvieron a precipitar títulos y opiniones condenatorias. Esta vez no se puede culpar a los medios de haber encabezado las hostilidades, porque el ministro Domínguez se apuró para anotarse primero en el rechazo a la idea deslizada confusamente por el mandatario. Además del notable desarreglo político que ofrecen diariamente todos los sectores que integran el Frente de Todos, que abastece generosamente el trabajo de la corporación mediática, persistieron otras maniobras de fondo en pos de una reconfiguración del poder político. En esto, el cortesano supremo Rosati sigue cosechando aplausos y elogios. Pañi lo felicitó el martes en La Nación por la inteligencia de atender los intereses de la sociedad con el acto que organizó en Rosario con la mascarada de hacerle frente al narcotráfico. Busca, dice, que la sociedad vea en la Corte un poder que puede darle soluciones. Esa misma Corte, insistió en la misma tónica de redactores de Clarín, se apresta a tomar decisiones contra Cristina Kirchner en algunas de las causas en las que tiene decisiones pendientes. Cuenta con pruebas demoledoras y las consecuencias serán traumáticas para la vicepresidenta, se entusiasmó. En estos extremos, Van der Koy condenó una vez más al ministro de Justicia y felicitó por la réplica a Soria que tomó a su cargo Lorenzetti, sobre quien Clarín dejó al margen, al menos, mientras siga siendo parte de la ofensiva contra el Ejecutivo y el Congreso, los carpetazos sobre sus andanzas en Rafaela. También aquí hay una secuencia coordinada. Clarín le ofreció su tribuna a Rosati para que confirmara este rol político cacareando contra una reforma constitucional y casi como precandidato parloteando contra la expansión monetaria y un modelo que castiga al que progresa. En semejante contexto de avances hacia el extremismo, los dactilógrafos del dispositivo de poder pierden toda timidez. Morales Solá publicó el miércoles un estrafalario alegato macrista de inocencia en el estropicio del Correo argentino. Llega a decir que todas las culpas al respecto son del Estado, que el patrón hizo todo bien y que prácticamente no tiene nada que pagar ni resarcir, pues hay sospecha de una persecución política. No es fácil saber si le pidieron tanto o si se trata de la evidencia de una descomposición profesional y moral que no encuentra límite. Y como se dice en el barrio, no dejan títere con cabeza. Clarín, con firma de Roa, atendió el domingo al Papa con el verbo encendido que suele usar cuando hace mandados contra el peronismo. No solo verbo encendido, sino la fórmula clásica de deslizar rumores de corrupción en las oficinas vaticanas. El reproche se debe a que el pontífice recibió y se sacó una foto a solas con el gobernador Capitanich después de negársela a Cafierito. Así, la nota se enfoca en dos laicos argentinos, colaboradores que Francisco promueve. Los pone en su mira por
cómo se financian y en qué gastan la plata. Del Corral y Palmeiro, de ello se trata, atraen donaciones de gobiernos y empresarios y recompensan con citas y fotos con el Papa, cuyo tamaño, en general, depende del tamaño del aporte. Da para mandar excavadoras a la Santa Sede. Hola, soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 23 de mayo, cerca de las 17 horas. Tenemos una mala noticia para quienes operan incansablemente, todos los días, para lograr la ruptura del frente de todos. Quienes de manera permanente echan leña al fuego para que el debate de ideas, como lo definió Cristina, dentro de nuestra coalición se convierta en una pelea encarnizada que lleve al quiebre en el oficialismo. El sábado último se realizó en Mendoza, convocado por la senadora nacional y presidenta del Partido Justicialista de esa provincia, Anabel Fernández Sagasti, un encuentro que reunió a las más diversas expresiones del Frente de Todos e incluso figuras que no forman parte de ese frente. Bajo el lema Peronismo Futuro se dieron cita para debatir de manera presencial y también virtual importantes dirigentes nacionales, legisladores y funcionarios como Axel Kicillof, Eduardo Aguado de Pedro, Sergio Massa, José Mayans, Juliana Di Tulio, Adolfo Rodríguez Sá, Hugo Yasky, Vanessa Siley, Gabriel Catopodis, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, por nombrar algunas y algunos de los más destacados representantes de las distintas líneas internas del peronismo. Incluso participó, y fue la presencia sorprendente, Juan Manuel Urtubey. Más amplitud y demostración de convivencia en la diversidad no se puede pedir. Y la figura convocante, cabe resaltarlo, es una dirigente del riñón de Cristina, a quien se pretende a menudo utilizar como supuesta referencia de una actitud rupturista, a pesar de que ella lo ha negado cada vez que hizo un señalamiento crítico de las políticas del gobierno del que forma parte. Se tendrán que acostumbrar, tanto afuera como adentro, de que las diferencias y el debate, aún intenso, aún con renuncias como la de Roberto Feletti hoy mismo, no significan una fractura. Para ponerlo en palabras del ministro del Interior, Guado de Pedro, integrante de la Cámpora, el peronismo y el kirchnerismo son lo mismo, una fuerza política que gobierna hoy. Hay que dejar de personalizar, hay que volver a discutir ideas, afirmó. En ese punto el ministro sostuvo que el peronismo está en permanente discusión sobre cómo se resuelven la inflación y la recuperación del poder adquisitivo. La organizadora y convocante del encuentro, Anabel Fernández Sagasti, por su parte, enfatizó: hay que convocarlos a todos, a cada uno de los compañeros que están distanciados y que vuelvan a debatir ideas. Tanto de las palabras de uno como de otra, queda claro que no hay lugar para los agravios, las descalificaciones personales, las acusaciones de traición, sino solamente y nada menos para debatir ideas, con la pasión y la convicción de cada una y cada uno. En la Argentina no hay una discusión de 4 o 5 modelos de país. Existe una discusión de 2 modelos que son los que representan el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y que volverán a enfrentarse electoralmente en 2023. Como dijo el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, los debates dentro de nuestro frente son todos en el marco de un mismo modelo y un mismo proyecto. Se debate sobre cómo mejorar los salarios y recuperar el ingreso de los trabajadores, respecto a la forma más eficaz de controlar la inflación,
pero nunca para recortar derechos laborales o para congelar las paritarias, las jubilaciones o las prestaciones sociales, que es lo que hizo y lo que plantea volver a ser el macrismo. El debate dentro del Frente de Todos es si el aumento de tarifas tiene que ser de un 20, de un 30 o de un 35%, pero nunca de 3000% como aplicó Macri cuando fue gobierno. Se debate sobre distintos porcentajes del gasto público y su distribución en diferentes áreas y programas, pero nunca de recortar o eliminar partidas para salud, para educación o para obra pública, como hizo el macrismo en 4 años. Se debate sobre cómo solucionar mejor la pesadísima carga de deuda externa que nos dejaron, pero nunca se piensa en endeudar al país para la especulación y la fuga de capitales. El debate es si hay que aumentar las retenciones por ley o se puede hacer por un decreto presidencial, pero nadie niega la importancia de hacerlo para controlar la inflación en alimentos. Y estas coincidencias dentro de las diferencias son las que deben prevalecer para enfrentar al verdadero enemigo, que es el proyecto del macrismo, que sigue vivo y amenaza con volver para terminar de destruir lo que no pudo en su gestión anterior. Esta vez lo están anunciando a viva voz, ya no lo ocultan como hizo Mauricio Macri en la campaña de 2015. Se juegan a convalidar su proyecto regresivo en las urnas para luego arrasar con todo lo que huela a nacional y popular. Frente a esa amenaza, la respuesta está en la demostración de unidad a pesar de las diferencias que se hizo el sábado en Mendoza, donde todos y todas coincidieron en que hay futuro para el 2023. Un fuerte abrazo para todas y todos. Así que de soberanía se trata, y entonces entramos en la soberanía en el sistema eléctrico. Cada fuente de provisión de energía eléctrica responde a un entramado económico y político diferente. La térmica convencional, que se alimenta con petróleo y gas, está determinada por dos vectores, el geopolítico y el financiero. La hidroeléctrica y la nuclear por el geopolítico. Las energías eólica y solar por el desarrollo tecnológico, que tiene todavía un eslabón ausente, el almacenamiento de la energía, que es el punto débil, pero muy débil, de ese sistema. De las fuentes existentes, la energía nuclear y las energías eólica y solar no contaminan. En el caso nuclear, el problema cuya solución se va encontrando con el desarrollo científico y tecnológico está generado por la reutilización del combustible y el tratamiento de los desechos. Nuestro país es uno de los pocos países con industria nuclear, la que comenzó a fines de los 40 y formalmente en 1950 con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La soberanía energética, eso es, la soberanía energética que fue debilitada por la política de privatización en los 90, se recuperará con la autonomía nuclear a la que se puede acceder por historia y capacidad. Ese logro, autonomía nuclear regulada por normas internacionales, está fuera del dominio de los Estados Unidos, entidad que inventó América para los americanos en 1823 y un destino manifiesto en 1845 en plena invasión del territorio mexicano, del que se quedó con grandes extensiones al norte del Río Bravo. Para quienes manejan ese estado, la Argentina es un objetivo problemático,
particularmente a partir de 1943 y definitivamente a partir de Juan Domingo Perón, que organizó un Estado potente basado en su política de patria justa, libre y soberana. La soberanía nuclear de la Argentina les molesta. Repasemos el último episodio. El domingo 22 de mayo del año corriente, ayer, Página 12 publicó una nota firmada por Alejandra Dandán que pone en evidencia la necesidad de consolidar la autonomía energética de nuestro país, es decir, la soberanía energética. El título de la nota es "El lobby estadounidense para bloquear la producción de energía nuclear argentina". Una súbita emisión, dice la nota, reservada, una misión reservada y súbita, porque apareció sin preparación previa, una misión del Departamento de Estado de los Estados Unidos se enfocó en pedir que no avance la compra de un reactor chino que hará posible el proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Su importancia estratégica y la preocupación por la demora en concretarlo. La jefa de la misión diplomática en el Departamento de Estado estuvo el 6 de abril en el edificio Villa Martelli, que aloja la empresa operadora de las centrales de energía nuclear más grande de la Argentina. El interés de esa misión diplomática estuvo puesto en la central Atucha 2, que construirá la República Popular China, y en el desarrollo del reactor argentino Karen, que inició su construcción en 2014, fue paralizada por Macri y se ha reanudado con el gobierno del Frente de Todos. Esta situación, esta misión, que fue inesperada, que no se organizó su llegada a la Argentina y sus reuniones posteriores, para esta misión el Karen tiene una cuestión que es fundamental. El Karen tiene un final previsto en el 2026, es decir, dentro de muy poco. ¿Y cuál es la cuestión acá? Que compite con un desarrollo similar de Estados Unidos. Argentina es uno de los únicos 3 países del mundo con el modelo en etapa de obra con Corea y China, totalmente hecho en el país. El diseño está pensado para abastecimiento interno, pero también para exportación, un factor estratégico capaz de producir, escuchemos, $1.000 millones en cada partida, y que sienta al país en la mesa de los dueños del mundo. Ahora, muy bien, ¿qué dijeron los delegados de Estados Unidos que llegaron sorpresivamente? Si los chinos entran en Atucha, escuchemos esto, decirlo con todo para que se entienda. Si los chinos entran en Atucha, nosotros queremos entrar en el Karen. Si los chinos entran en Atucha, nosotros queremos entrar en el Karen. Transmitió la embajada norteamericana a la Cancillería en un mensaje que llegó a oídos de las autoridades científicas argentinas. Bueno, hagamos un brevísimo repaso, porque dijeron que la central Bolón era débil, que tenía problemas, que no tenía seguridades. Bueno, vinieron, realmente la gestión que hicieron fue espantosa, ¿no? Y sin ningún decoro. Que un ranking con los peores accidentes ocurridos en centrales nucleares, con datos del Organismo Internacional de Energía Atómica, publicados en el portal de Telesur, Estados Unidos encabeza ese listado con 4 accidentes nucleares. Le siguen la ex Unión Soviética y Japón con 2 cada una, y Canadá, Gran Bretaña y España, cuando tuvo energía nuclear, con 1 cada uno. La Argentina necesita poner en marcha rápidamente el contrato firmado para instalar en Atucha la central nuclear con reactor Hualón, que utilizará uranio enriquecido como combustible y agua liviana como refrigerante moderador, y concluir el reactor nacional Karen, que utilizará agua liviana y también uranio enriquecido, condiciones que le dan
un alto nivel de seguridad según los expertos y los documentos técnicos que fundamentan la creación del CAREM. Nuestro país avanzará con una nueva central de gran capacidad de producción de electricidad como la prevista para Atucha 3 y se ubicará en el mundo con el CAREM. ¿Cómo qué se ubicará en la Argentina? Como un nuevo proveedor de centrales nucleares. Mucho que le pese a los inventores del Destino Manifiesto y América para ellos. Y con esto estamos redondeando el comentario sobre esta situación que no es insólita, sino que es un eslabón más de la cadena de dependencia que ha intentado con la que se ha intentado someter a la Argentina, diluyendo, destruyendo su soberanía. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Buenas tardes, compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Nos reencontramos en esta columna sobre temas de Ciudad de Buenos Aires. Les habla Irene Ring y en esta oportunidad vamos a trascender un poco la Ciudad de Buenos Aires, porque si bien vamos a hablar de Horacio Rodríguez Larreta, lo vamos a hacer en función de su interés de ser presidente en 2023. Para eso vamos a tomar en cuenta una entrevista que le realizaron en Radio Mitre, donde planteó cuáles son algunas de sus propuestas. Obviamente no fue nada original para lo que suele ser el movimiento que él representa, porque bueno, una de las primeras cuestiones que planteó fue realizar una reforma laboral. Para él, contratar un trabajador es muy caro, entonces quiere abaratar los costos para contratar a los trabajadores. A la vez, bueno, no nos olvidemos que hace un tiempo propuso eliminar las indemnizaciones laborales. También plantea que hoy en día el trabajo cambió y que hay una flexibilización en los horarios, o sea, también habría ahí modificaciones.
Y también, bueno, podemos tener en cuenta que cómo se maneja él en la ciudad con los trabajadores, precarizándolos, por ejemplo, en el área de la salud, lo que hace con los enfermeros, no reconocerles su categoría profesional para pagarles menos de lo que les corresponde, también cómo viene avanzando contra el estatuto docente, perjudicándolos en las condiciones laborales y así en otras áreas. Así que eso con respecto a la reforma laboral. La verdad que no hay mucho más porque no se les suele repreguntar a los políticos de derecha cuando plantean sus propuestas. Quedan así como grandes títulos, ¿no? Y que, por ejemplo, reforma laboral es inevitable y sin detallar mucho, porque, bueno, evidentemente, si ellos llegaran a detallar más en qué consiste cada una de esas propuestas, habría votantes mejor informados y que podrían decidir no en contra suyo, sino aquel político que proponga algo a favor suyo. Bueno, por otro lado, propone una reforma previsional. También se puede prever hacia dónde iría esta reforma previsional, ¿no? Hacia un ajuste, porque dice que esta reforma previsional es importante para mantener el equilibrio fiscal y dice que revisaría los regímenes especiales. Bueno, ¿qué regímenes especiales? Habrá que ver. La jubilación docente. ¿Qué idea tiene con respecto a la edad jubilatoria, ¿no? Con respecto a la fórmula de aumento de las jubilaciones? Bueno, todas preguntas que no se le han realizado. Con respecto a Aerolíneas Argentinas, planteó que debería volar más y que habría que volver a una política de cielos abiertos como la que hubo durante el gobierno de Macri. Bueno, no nos olvidemos que cuando ha sucedido esto, generalmente se perjudica a la aerolínea de bandera en relación a las empresas extranjeras a las cuales se las suele beneficiar, por lo menos, ¿no? de la forma en que ellos se manejan. Así que estas son algunas de las propuestas, ¿no? Después sobre la inflación dijo que no se puede bajar controlando los precios. Bueno, entonces generalmente ellos hablan de que la inflación es producida por la emisión, entonces si ellos emitieran menos, ¿no? Sabemos a quiénes también va a perjudicar esa medida. También se muestra mucho más duro con el gobierno nacional, con el espacio oficialista kirchnerista. Dice, no me voy a poner de acuerdo nunca con un gobierno que cierra escuelas. Bueno, esto es una barbaridad, porque sabemos que el gobierno nacional había dispuesto el cierre de escuelas en un momento en que la pandemia pegaba muy fuerte, que había mucha gente sin vacunar, bueno, justamente población docente que faltaba vacunar y población en general, ¿no? Y sabemos que las consecuencias de la presencialidad que estableció la reta fue que se multiplicaron por 4 los casos de coronavirus, de que hubo varias muertes entre la población docente y bueno, esto perjudicó en realidad a la población en general, ¿no? Por esto que decía, aumentaron los casos, aumentaron las muertes, por tomar las medidas antes de tiempo y por hacer un marketing con la educación en un momento tan delicado. Y encima, con respecto a la educación, sabemos que vienen disminuyendo el presupuesto, que la infraestructura cada vez está más abandonada, que faltan vacantes, que no se construyen escuelas, que vienen desfinanciando también la educación especial, le están sacando comedor, transporte y talleres a los alumnos mayores de 22 que necesitan de este espacio. Así que bueno,
También está el tema este que avanzan con el tema de cerrar los 29 profesorados y para incentivar Unicaba, donde ellos tienen una intervención directa. Y así, bueno, podemos seguir nombrando medidas que van en contra de la educación, a pesar de que ellos todo el tiempo hacen un marketing de que es de las cosas que más les importa. Con respecto a las relaciones exteriores de Argentina, dice que la Argentina está cerrada al mundo y que los vínculos que tiene es principalmente con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, si la política exterior de él es seguramente semejante a la de Macri, agarrémonos, ¿no? Porque nos deja bajo una dependencia hacia países centrales como Estados Unidos, que no es nada alentador para un país que tiene que ser soberano. Así que, bueno, también acordémonos los dichos sobre Malvinas que han tenido desde ese espacio. Bueno, en fin. Así que, bueno, eso es lo que quería comentar, compartir con ustedes el día de hoy. Me parece importante que la gente pueda tener más información más detallada sobre qué es lo que propone cada candidato, porque en eso se juega tener una mayor calidad de vida o tener una calidad de vida cada vez peor. Así que es un tema crucial. Bueno, esto fue hasta acá la columna sobre temas Cava y nos reencontraremos en otra oportunidad. Un abrazo grande y que estemos bien. Chau, chau. Buenas tardes a todos y todas. Hoy en la columna de educación trataremos la reforma del Estatuto del Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Estatuto del Docente es el convenio colectivo de los trabajadores de la educación, a diferencia de los trabajadores del Estado, como salud y justicia. Por ello, el convenio de trabajo del Estatuto del Docente se discute en la legislatura y lamentablemente hoy tiene mayoría y o la decisión es exclusiva de Juntos por el Cambio. La reforma del Estatuto del Docente no fue discutido en las escuelas ni en los distritos escolares para la redacción final, como lo fue en el año 1985, que hubo una reforma. Es decir, que su modificación no ha sido democrática porque el docente no ha participado. Nos debemos preguntar por qué la inmediatez de la reforma y por qué ha sido tan solo de forma y no de fondo. Existe desde el año 2000 una publicación del Banco Mundial que abreva en el Consenso de Washington, que realiza un análisis de la educación en toda América Latina y que afirma que a través de sus títulos varias propuestas para toma de decisiones en los distintos países. Habla, por ejemplo, de la importancia de los profesores, de reclutar mejores profesores, de desarrollar profesores de excelencia, de la calidad de los profesores en la región, que se ve seriamente comprometida por un pobre manejo de los contenidos académicos, y agrega que las prácticas de los docentes son ineficaces en el aula, entre muchos otros títulos que propone esta publicación.
En casi todas las páginas y párrafos de la misma se denota la actividad docente. Por ejemplo, que están poco preparados, que no se dedican a mejorar los conocimientos. Por eso cito un párrafo de la publicación que dice: SIC, en lugar de promover a los profesores únicamente por la antigüedad, en lo que propone profesores excelentes, como ocurre hoy en día en la mayoría de los países latinoamericanos, dice, se los puede ascender sobre la base de la aptitud reconocida. Una estructura salarial alineada con el desempeño evaluado genera los incentivos necesarios para los profesores en ejercicio y vuelve más atractiva la profesión para futuros candidatos talentosos. Es decir, que en este parrafito habla de ascenso por aptitudes, habla de desempeños, es decir, de evaluaciones, y habla de candidatos con talentos, ¿sí? Esto evidentemente es una mirada absolutamente neoliberal. Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 25 de mayo de 1810 se produce la Revolución de Mayo, formándose el primer gobierno patrio. Los patriotas reaccionan ante la instalación, el día anterior, de una junta presidida por Cisneros que adulteraba la decisión popular del Cabildo Abierto del día 22. Desde la madrugada se organiza la revolución, movilizando a grupos de civiles y a los cuarteles. Pasado el mediodía, el Cabildo Ordinario se vio obligado a aceptar las imposiciones de los revolucionarios y la nómina de los miembros de la Junta presentada por los patriotas. 25 de mayo de 1973, Héctor Cámpora asume como presidente de la Nación. Son liberados todos los presos políticos encarcelados por la dictadura militar autodenominada Revolución Argentina. 25 de mayo de 1974, muere en Buenos Aires Arturo Jauretche, uno de los más destacados hombres del pensamiento nacional, que renegó del europeísmo de las élites y clases medias y se volcó a la causa de los paisanos, de los hombres de a pie y del pueblo trabajador. 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asume la presidencia de la Nación. 25 de mayo de 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner preside las celebraciones del bicentenario de la Revolución de Mayo que tuvieron un acompañamiento popular masivo. 28 de mayo de 1946, el gobierno del general Perón crea el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, IAPI, que monopolizaba por parte del Estado el comercio exterior, constituyendo el principal instrumento de gobierno para intervenir y controlar las importaciones y exportaciones del país, hasta el momento en manos de oligopolios extranjeros. Así, el IAPI tuvo un papel fundamental en el financiamiento del primer plan quinquenal y en las políticas redistributivas de ingresos llevadas adelante por el peronismo. 29 de mayo de 1956, muere Juan Pistarini. Como ministro de Obras Públicas del general Perón, fue el autor de la obra de infraestructura más importante y trascendente de la historia argentina,
Hizo construir caminos, miles de escuelas, centros de recreación y turismo, cuarteles, barrios, viviendas, parques y edificios emblemáticos. Durante casi una década desplegó una tarea que no tuvo pausas. Su nombre quedó perpetuado en el aeropuerto de Seiza y en el centro turístico de Embalse, en Córdoba. Después del golpe de 1955, cayó detenido y fue preso al penal de Ushuaia. Con su familia perseguida, sujeto a torturas morales e indignidades espirituales, negada su pensión de militar retirado, inhibidos unos pocos bienes y privado de asistencia médica, murió a los 74 años. 29 de mayo de 1969, estalla el Cordobazo. En Córdoba los sindicatos ESMATA y Luz y Fuerza convocaron a un paro activo con movilización para ese día. Los estudiantes adhirieron a la medida de fuerza. Pronto la ciudad fue controlada por los manifestantes, quienes lograron su ocupación durante unas 20 horas. La represión consiguiente fue brutal y dejó como resultado 20 manifestantes muertos y cientos de detenidos. 29 de mayo de 1970 se produce el secuestro por parte de la organización Montoneros de Pedro Eugenio Aramburu, expresidente de facto de la Revolución Fusiladora. 30 de mayo de 1969 muere Raúl Scalabrini Ortiz, investigador, historiador, escritor, periodista, enrolado en el pensamiento nacional, de profundas convicciones democráticas. A partir de la década del 30 combatió a los que derrocaron a Irigoyen. En esos días se sumó a los grupos intelectuales vinculados al radicalismo y adhirió a Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. A comienzos de 1940 contribuyó a la sustentación filosófica del peronismo. Se destacan sus libros Política Británica en el Río de la Plata e Historia de los Ferrocarriles Argentinos. Su obra, de raíz nacionalista y anticolonialista, es emblema del movimiento nacional y popular. 30 de mayo de 1974, Perón presenta el modelo argentino para el proyecto nacional que había anunciado el 1 de mayo de ese año ante el Congreso y que constituye la obra póstuma de su legado político. 31 de mayo de 1950, el gobierno de Juan Domingo Perón crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, CENEA, razón por la cual el 31 de mayo se celebra el Día Nacional de la Energía Atómica. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno.
que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres, luchar